hemos estado conociendo habitantes de distintos reinos. Primero triángulos, después cuadriláteros. Yo creo que es bueno que cambiemos el sentido de esta expedición y empecemos a pensar en las estructuras. Bueno, podemos ver estructuras, a ver qué tal. Sí, yo creo que aquí podemos descubrir a los polígonos. ¿Y cómo podríamos ver esas estructuras? Mira, ahí necesitaremos que pongas de tu parte y nos consigas algo con qué volar. En mi último recorrido por el mundo de los cuadriláteros, conseguí un pequeño amigo que nos podría ayudar. ¿Le tienes miedo a las alturas? No. ¿No hay problema? Para nada. Bueno, entonces vamos a sobrevolar un poco esta ciudad. Muy bien. Con este vuelo, con este sobrevuelo que vamos a hacer, vamos a poder reconocer a los polígonos regulares e irregulares. Encontraremos figuras muy conocidas como el pentágono, el hexágono, el hectógono y así sucesivamente. Yo creo que va a servir para que conozcas y ampliemos nuestro mundo de las figuras geométricas. Bueno, prepárense para volar. Bueno, vamos a volar. Esta es nuestra tercera y última expedición Daguerre. En esta oportunidad vamos a visitar el reino de los polígonos, que significa varios lados o muchos lados. En particular, vamos a hablar de los polígonos regulares, que son aquellos que podemos inscribir dentro de una circunferencia. Cuando pensamos en un polígono regular, pensamos en una figura que tiene todos sus lados iguales y todos sus ángulos iguales. Es decir, una figura como la que tengo aquí a mi derecha. A mi derecha tengo un pentágono, una figura geométrica de 5 lados, donde todos sus lados miden la misma cantidad, miden la misma longitud y todos sus ángulos también miden la misma longitud. Fíjense que para dibujar este pentágono vamos a inscribirlo dentro de una circunferencia. ¿Qué significa inscribirlo dentro de una circunferencia? Una circunferencia toca todos sus vértices y el polígono queda totalmente dentro de la circunferencia. Los vértices, como es fácil darse cuenta, son los puntos donde convergen los lados o aristas del polígono. Además de los vértices, de la longitud de los lados, es importante señalar algunas otras características del polígono y vamos a tomar como ejemplo el que tengo a mi derecha. El centro. Todos los polígonos regulares tienen un centro y ese centro coincide con el centro de la circunferencia donde están inscritos. También es necesario mencionar el radio, la longitud que hay desde el centro hasta cualquier vértice. Y además, pero muy importante, el apotema. Esta cosa suena extraño, vamos a repetirlo, el apotema. Entendemos por apotema la distancia perpendicular que hay desde el centro del polígono hasta cualquier arista. Este elemento es fundamental para calcular el área del polígono. Si usted revisa y ve con detenimiento lo que tengo a mi derecha, el apotema no es otra cosa que la altura del triángulo que se genera al unir el centro con los dos vértices del lado. ¿Qué significa esto? Bueno, que si nosotros vemos el pentágono, nos lo podemos imaginar como una figura geométrica formada por 5 triángulos isósceles, todos del mismo tamaño, todos con los mismos lados, todos con el mismo ángulo. Ahora es más fácil calcular cuánto miden los ángulos internos del polígono. ¿Qué vamos a hacer? Sencillo, vamos a multiplicar por 5 la cantidad 180. Y usted dirá, ¿de dónde sale el 180? Sencillo, 180 es la suma de los ángulos de cualquier triángulo. Si en este triángulo de la derecha tengo 5 triángulos, significa que dentro de la figura tengo el equivalente a 900 grados. 5 por 180. 5 por 180 es 900. De esos 900 grados, vamos a restarle 360, que son todos los ángulos que están en el centro de la circunferencia o todos los ángulos que salen desde el centro. Si a 900 le resto 360, me quedan 540 grados. Ahora, si necesito saber
cuánto mide cada ángulo interno, divido 540 entre el número de vértices que tengo en el polígono, es decir, 5. Si divido 540 entre 5, me da 108 grados. ¿Qué significa ese 108? Es el ángulo interno que forma cualquier pentágono. Y esto no depende de la arista o de la longitud del lado. Esto simplemente se obtiene por la sola razón o por la simple razón de que el pentágono es un pentágono regular y todos sus lados y ángulos miden lo mismo. Repitamos el procedimiento, esta vez usando el hexágono. Pensemos en el hexágono regular. Veamos este hexágono a mi derecha. Mismo análisis. Hay 6 triángulos isósceles. Multipliquemos por 6, 180. Multipliquemos 180 por 6. Tenemos 1080 grados. Restémosle a ese 1080 360, que es el ángulo central formado por todos los triángulos. Al restarle 360, obtengo 720. Ahora vamos a dividir 720 entre 6. Eso nos dará 120 grados. ¿Qué significa? Que el ángulo interno de cualquier hexágono regular es 120. Es fácil darse cuenta que si aumentamos de 6 a 7 hectágono, a 8 octógono, a 9 eniágono, a 10 decágono y así sucesivamente, el ángulo interno del polígono va creciendo. Y a medida que va creciendo, este polígono se va pareciendo cada vez más a la circunferencia donde está inscrito o a la circunferencia que lo circunscribe. Quiere decir que podemos pensar en la circunferencia como un polígono que tiene infinitos lados. Este tema, la circunferencia, será estudiado en detalle en el siguiente video. Nuestra mascota se quedó dormida y después de haber sobrevolado la ciudad, mínimo tiene derecho. Así que nuestra mascota de Daguerre a dormir. Ahora, George, ¿qué fue lo que vimos? Mira, yo creo que es muy importante resaltar el hecho que en esta ciudad aparecían muchísimos polígonos regulares. No sé si viste los pentágonos, Claro. hexágonos, hectógonos, octógonos, eniágonos, decágonos, en fin, figuras de 5, 6, 7, 8, cualquier cantidad de lados. En el caso de los polígonos regulares, que son los que geométricamente se abordan más sencillo, podemos hallar su área multiplicando la longitud de la base o la longitud de la arista por el apotema, por el número de lados y dividiéndolo entre 2, que es una forma bastante complicada de decir: calcula el área de un triángulo y multiplícalo por el número de lados. Porque en el caso de los polígonos regulares, todos los triángulos miden lo mismo, los triángulos internos. Solo hay que calcular el área de uno de ellos, arista por altura entre 2 y multiplicar por la cantidad. Arista por altura. Arista Arista por altura, por altura. que lo llamamos apotema, por la cantidad que tenga De entre lados. 2. Ok. Porque base por altura entre 2 es el área de un triángulo, lo multiplica por 5 si es un pentágono, por 6 si es un hexágono y así sucesivamente. Entonces simplemente lo que nos queda es empezar a calcular áreas de... Vamos a medir el área de estas nuevas estructuras que hemos estado conociendo y de esta forma cerramos el capítulo de las figuras geométricas planas. Podemos resumir que hemos conocido triángulos, cuadriláteros y ahora los polígonos, que en gran parte incluyen a las figuras que hemos visto anteriormente. Ok, entonces simplemente nos quedaría esperar una próxima sobrevolada de otras ciudades. Muy bien, no sé si te diste cuenta, pero a medida que aumentamos el número de lados, el polígono es cada vez más redondo. Absolutamente, Sí. como el poliedro. Bueno, el poliedro es tridimensional, ¿no? Estamos hablando de una figura plana. En este caso estamos diciendo que a medida que le ponemos más y más lados al polígono, se parece más y más a la circunferencia donde está inscrito. Por eso podemos decir que una circunferencia es un polígono regular que tiene Infinitos lados. muy bien infinitos lados. Entonces, esperemos conocer al polígono de infinitos lados en el próximo tema. Excelente.